Justo salíamos 5 minutos antes de cerrar, pero ya vamos. Bueno. Podría, pero no, tengo que ya habría venido peor. Pues bienvenidos a todos al tercer tema que vamos a dar en esta semana de oración. Y pues nada, vamos a empezar, como es una semana de oración, vamos a empezar con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que estés tú con nosotros, que el tema que vamos ahora a debatir entre todos pues, nos edifique un poco y que entendamos pues, qué intentaba decir Pablo a los Gálatas y que nos lo podamos aplicar también a Zaragoza como distrito. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Doy paso a la que ha organizado el rompehielos de hoy, que es Abby. Vale. Pues para el rompehielos de hoy vamos a hacer dos grupos, da igual cómo los hagáis, que sean más o menos iguales, como el primer día. Y nos vamos a poner pues uno por ahí y otro por ahí donde haya hueco. Nosotros somos uno. De la mano, haciendo un círculo, ¿vale? Un círculo de la amistad. Sí, un círculo normal, de la mano. Os voy a explicar. Nosotros somos el del guay. Pues entonces es nuestro poder. Vale, pues poneros ahí. Que si no, que... Bueno, tú de donde quieras. Vale, hacemos un círculo de la mano. Chicos, mis niños de infantil me hacen más caso. Un círculo de las manos. Así como No, así. Y ahora tenéis que hacer el nudo entre vosotros sin soltaros, más enrevesado que podáis. A ver quién hace el nudo más raro. Anudaros. Os doy un ratito. O sea, aquí van a estar por aquí, pero... ¿Quieres que la ponga? ¿Quieres que los traiga aquí? No. A ver, Ana, pues. Claro, lo he puesto más que nada porque ahí... Vale, hasta ahí, hasta ahí. Esto para evitar. Hola. ¿Os podéis ayudar un poco más? No. ¿Estáis a tope? Yo creo que allí sí que pueden, ¿eh? Ahora es una competición a ver qué equipo se desanuda antes sin soltarse. Sin comentarios. Pues bueno, vamos a recapitular un poco los temas que hemos dado en los días anteriores. Pues es el mapa de los 4 viajes que hizo Pablo, para que lo tengáis más o menos visto. El domingo estuvimos hablando de Roma y bueno, pues estuvimos debatiendo un poco sobre la justificación por la fe, que no es solo cosa de una sola raza o de solo un grupo religioso, sino que es algo a lo que todos, sin importar dónde hayas nacido, sin importar la edad que tengas, sin importar el sexo, todos tienen acceso. La justificación por la fe, todos tienen acceso. Luego estuvimos hablando de la carta a los Corintios, las 2 cartas, en las que por una parte estuvimos hablando sobre esa falta de balance o esa falta de apoyo, esa falta de amor que
les faltaba a los corintios y que quizás en nuestras siete iglesias pues a veces también falta. Y también sobre, pues, sobre todo en la segunda carta, la parte de defender el apostolado, defender nuestra causa, por decirlo de alguna manera. Y hoy vamos a hablar sobre... Galacia. Exacto. Sobre la carta a los Gálatas. Esta carta no estuvo escrita a una ciudad concreta, sino que estuvo escrita a una región. Y esa región se encontraba donde está Turquía más o menos hoy en día, pues en esa localidad, en esa zona se encontraba más o menos Galacia. Se escribió alrededor del 50 después de Cristo. Es una de las primeras cartas que se escribió. Sí que es verdad que en la Biblia no está la primera, pero es de las primeras que se escribió. Y el tema principal es la denuncia a las doctrinas falsas que había dentro de la propia iglesia cristiana. Y bueno, es también, me gusta compararla con una etiqueta nutritiva de un alimento. Tú en la etiqueta puedes ver pues, que tiene aditivo o no sé qué, no sé cuántos, pues todos sabemos que hay algunos aditivos que se ponen que igual ayudan a que se guarde mejor el alimento, pero a la larga al cuerpo humano pues, le puede afectar un poco, ¿no? Pues Gálatas más o menos pone también de manifiesto esa toxicidad, como os he dicho antes, esa toxicidad de las doctrinas falsas o las falsas ideologías y todo el problema que había en mezclar el legalismo y las obras humanas con la simple creencia del Evangelio. Para que nos pongamos en contexto, una carta en el primer siglo empezaba, pues, como cualquier carta de hoy en día, empezaba con destinatario y remitente, una pequeña salutación pues, a quien se la mandas y también una oración de bendición por la persona a la que se la mandas o, en este caso, al grupo al que se la mandas. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión Pablo, en vez de bendecir a los Gálatas, los ataca. O sea, es algo curioso. O sea, ¿por qué vas a atacar a alguien que cree igual que tú, no? O sea, así de primeras días, ostras, es algo raro, ¿no? Pero Pablo tenía sus motivos y lo explica en la carta. Pablo les cuenta su propia experiencia. Porque si quieres predicar, qué mejor que con el ejemplo. Si tú no has probado algo, pues no puedes explicarlo a una persona. Sí que es verdad que nuestro pastor Misha una vez puso la metáfora de si yo no he probado el zumo de naranja, ¿cómo voy a decirle a alguien lo bueno que está el zumo de naranja si nunca lo he probado? Se lo puedo decir, pero la persona no me va a creer tanto que si yo de verdad lo he probado, se notará. Y pues Pablo les quería explicar el verdadero evangelio mediante su propia experiencia, cómo él había sido transformado casi que de la noche a la mañana de, como hablábamos el otro día, literalmente un cazador de cristianos en uno de los líderes, por así decirlo, de los cristianos. También, para que no quede todo en algo que, bueno, cualquiera puede decir, nada, esto te lo estás inventando. Pablo también se basa en muchos personajes del Antiguo Testamento, que para en ese entonces era la única Biblia que tenían, por así decirlo. Entonces, pues, Pablo usa varios personajes para darles a entender que sus principios, lo que él estaba intentando explicar a la gente, se basaba y tenía las mismas ideologías que cualquier personaje que pudieran pensar, desde Abraham hasta él mismo. Para que ellos vieran que no era algo que él se había sacado de la manga de la noche a la mañana, sino que era algo, pues, que ya tenía un curso histórico y que, pues, había ido evolucionando y se había ido desarrollando y se había ido adaptando. Me gustaría que leyéramos Gálatas 5, versículos 22 y 23. En cambio, la clase de fruto. Este venía ya preparado con Gálatas. Yo estaba preparado. Soy el rayo. Espera, pues, ¿puedes repetir el texto? Gálatas 5, 22 y 23. Vale. Hola, me lo estoy inventando. En cambio, la clase de fruto
que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. 22 y 23. Pablo lo que quiere básicamente es que los Gálatas, porque la carta va dirigida a ellos, es que escapen del legalismo que se había creado alrededor de ellos y alrededor de todo el cristianismo. Y pues les da unas soluciones prácticas en la carta para que ellos mismos puedan llegar a todo lo que hemos leído antes en estos 2 versículos. También Gálatas nos enseña los fundamentos de qué es el Evangelio, cómo se recibe y cómo puede aplicarse a nuestra vida cristiana, ¿no? Simplemente, no es que lo deje allí y ya, explica qué es y explica cómo nosotros, pues obviamente, tú si algo te gusta, pues querrás aplicártelo a ti, ¿no? Pues Gálatas les explica, en la carta de los Gálatas, Pablo les explica cómo hacerlo. Nosotros pues nos lo podemos exacto, nos lo podemos adjudicar también y pues hacerlo nuestro. Me gustaría hablar sobre 4 temas que se tratan en este libro de Gálatas. El apostolado de Pablo. Pablo defendió muy fuerte en esta carta su evangelio apostólico, su ministerio. No es que se estuviera defendiendo él como persona ante los Gálatas o ante las críticas que los Gálatas le estaban haciendo, sino que estaba defendiendo el evangelio mismo contra, pues lo que hemos estado hablando antes, las ideologías falsas que habían ido surgiendo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 15, o el capítulo 2 del 1 al 10. Si alguien los quiere leer. Capítulo 1. Versículo 15. Pero Dios me escogió desde antes de nacer, y por su mucho amor me llamó cuando quiso. Y 2 del 1 al 10. ¿Alguien lo tiene? Gálatas 2 del 1 al 10. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se me habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Aquí lo que podemos ver es, pues, Pablo estaba defendiendo que no era él quien se había posicionado como apóstol o como líder de la iglesia, sino que Dios mismo le había escogido, pues como dice ella, incluso antes de nacer. Entonces no era algo que le había surgido a él porque sí, sino algo a lo que él había sido llamado. Y bueno, eso era algo que él le quería explicar a los Gálatas y que pues nosotros incluso podríamos usar quizás nuestros argumentos palabra por palabra, pero bueno, si Dios nos ha llamado a hacer algo,
por la iglesia, o ya fuera de la iglesia misma, por nuestra ciudad o por quien sea, pues no tenemos que tener miedo en explicar que realmente ha sido Dios el que nos ha llamado. Otro tema que quiero comentar es la salvación por fe, que es también un tema que ya habíamos hablado en Romanos, pero que Pablo vuelve a recogerlo aquí en Gálatas y les dice: en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. O sea, vuelve a tomar esa idea de no importa de dónde vengas, de qué ideología eras antes, a qué dioses adorabas antes, ahora que tú has decidido seguir al verdadero Dios, has decidido creer en Jesús y en que Él te puede salvar, ya el pasado ya no importa. Ahora, pues, sois todos lo mismo, tenéis que ir todos, pues, en la misma ideología y pues, todos a una, como Fuente de Ojuna. Otro tema es el legalismo frente a la libertad. Todos sabemos que en la época de Jesús los judíos tenían, aparte de los 10 mandamientos y las leyes de Moisés, que aún hoy se siguen guardando algunas, tenían otras muchas leyes que incluso hacían del sábado o de la vida judía, por así decirlo, una carga, porque tenían que cumplir muchos requisitos. Y si no lo hacías, pues eras castigado o te llamaban impío o lo que fuera. O eras incluso apedreado. Perdona, que esta es la parte que más se me complicó para poder explicarla. Pablo lo que quiere es identificar y ver cuál es el juicio de Dios en todo esto. Él quiere que nos demos cuenta qué tiene que decir Dios a todo lo que está pasando, a todas esas leyes que en concreto con los Gálatas estaban pasando. Entonces, pues él se lo presenta para que ellos vean pues que Dios también tiene algo que decir en todo esto. Dios no está allí pues sin hacer nada, sino que Él está viendo y puede opinar, y quiere opinar para que la gente pues se dé cuenta de lo que está haciendo, se dé cuenta de que quizás hay cosas que no están bien hechas y pues que deberían cambiar. Y esta liberación no es libertad del pecado, sino libertad para servirse unos a otros en amor. Y esto lo pone en Gálatas 5:13, si alguien lo quiere leer. O sea, no ahora, pero si alguien se lo quiere leer, es libre de hacerlo. Y el cuarto tema que también se habla un poco en Gálatas es una vida en el poder del Espíritu. Y es que Pablo quiere hacer entender a los Gálatas que no deben creer en su propio poder, no tienen que creerse posibles de hacer cualquier cosa, sino que deben creer en que ellos, mediante el Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo, pueden conseguir multitud de cosas que Dios les ha llamado a hacer. Y el cristiano dirigido por el Espíritu no vive para sí mismo, sino que vive para los demás, para mostrarse así en todas sus actividades diarias, ya no solo dentro de la iglesia, que es donde debería iniciar todo, sino también de puertas para afuera, que es al final la base del Evangelio, dar a conocer las buenas nuevas. Y después de contaros todo este tema, vamos a pasar a la parte de las preguntas, que sé que os gusta mucho. Vamos a leer Gálatas 1, del 6 al 10. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios.
Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Qué entendemos cuando Pablo les dice esto a las iglesias de los Gálatas? O sea, leyendo esto, ¿qué creéis que les estaba intentando explicar? Que se están desviando de la verdad. Que están siguiendo sus propios... Que no se dejen influenciar también Eso. por agentes externos. Ujú. Que no predicaban lo que realmente había que predicar. Predicaban lo que ellos habían inventado al fin y al cabo. Las leyes que impusieron, todas esas leyes las sacaron ellos. No era lo que Dios había... Cuando hemos leído antes Gálatas 5, 22 al 23, lo que nos ha leído antes Alberto, ¿queréis que lo volvamos a leer para refrescarlo o...? Dale, Alberto. ¿Cuánto tarda? 5, 22 al 23. Ella terciopelada. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Creéis que estas cosas forman parte, y esto ya en el siglo XXI, en Zaragoza, en nuestras 7 iglesias, ¿creéis que estas cosas forman parte de nuestra iglesia? Y seamos totalmente sinceros. Que si creemos que todo esto que ha leído Alberto forma parte de nuestra iglesia. Pues yo creo que, a ver, teóricamente podemos decir que sí, es lo que predicamos, pero cuando lo llevamos a la práctica, pues ahí cojeamos. A ver, es la intención, ¿no? Lo que pasa es que somos humanos y tenemos nuestros defectos que nos llevan a que pues no hagamos estas cosas precisamente muchas veces. ¿Y qué pasa? Que la iglesia está formada por nosotros también. Entonces, pues, aunque queramos serlo, aunque queramos predicar este ejemplo, no lo hacemos. A mí en relación a eso, uno de aquí, Luis Julio, me decía siempre, bueno, que trabajo con él, me dice, Alberto, siempre tienes que pensar que en la iglesia somos como enfermos que vamos al hospital a buscar, a intentar ser mejores, sanarnos, curarnos, y no dejamos de ser pecadores y tener nuestros fallos. Pero bueno, siempre buscando... O sea, se me acaba de ocurrir que eso en realidad es como nuestra meta. Tenemos que esforzarnos para ser así. No lo somos. Ahora mismo no lo somos, pero es a donde deberíamos querer llegar. Y también pues el hecho de que muchas personas no entienden eso, cuando llegan a la iglesia piensan que es un lugar perfecto, pero no es un lugar perfecto. Entonces se fijan más en las personas que en la meta o el modelo a quien tenemos que seguir, que es a Cristo. Se fijan más en nosotros. A ver, tenemos que dar ejemplos, pero pues crea muchos malos entendidos porque es como incoherente, ¿no? Pero que una persona se fije en nosotros y no en Dios, creo que es fracaso nuestro, como egoísta. No es fracaso personal de la persona que viene a la iglesia, creo. Que es como un toquecito de atención, ¿no? En plan para nosotros. O sea, es que a nosotros también nos pasa en realidad. No alguien que viene de fuera. Eso está en todos, yo creo. No nos fijamos más pues me puedo fijar más en lo que hace Ruth, que vaya, que madre cristiana, no sé qué, que en lo que pone en la Biblia, me dé pues para mejorar yo las cosas, ¿no? Que no sé. ¿Por aquí queréis decir algo? A mí me sabe un poco mal que no he podido estar, Dani, tenía salido, pero sí quiero comentar en relación a esto. En este texto de Gálatas, cuando hace referencia al fruto, no dice los frutos, ¿no? Lo hemos hablado en alguna otra ocasión, seguro lo habéis escuchado. Es como que te proporciona un pack que es completo. No puedes decir, yo soy buenísimo en control propio, pero soy muy malo amando a la gente, ¿no? Esto es incompatible. O sea, y al final, decía Abby, esto hay que luchar para conseguirlo, es cierto, pero el camino para conseguirlo no es diciendo, hoy me propongo ser
más benigno con los demás. Hoy me propongo... No, el camino es, luego lo que dice Pablo, esto es un regalo que se te ofrece y además se te da en pack. Es como, el fruto del Espíritu es esto, ¿no? Yo te lo entrego Está todo... y recibes todo. Claro, y la única manera es pidiéndolo. O sea, pedirlo, que de verdad... No sé, al final la vida cristiana no se trata tanto de qué cosas tengo que dejar de hacer, sino quién tiene que dirigir las cosas que yo hago, ¿no? A quién someto o en quién someto yo mi voluntad y mi deseo, de dónde me alimento y de dónde bebo. El refrán dice que dime con quién andas y te diré quién eres, porque al final lo que nosotros consumimos por los sentidos muchas veces es lo que reproducimos después, y lo hacemos de una manera inconsciente, ¿no? Nosotros nos juntamos o venimos a la semana de oración con la gente con la que nos juntamos, pero si yo formase parte de un club de mus, pues ahora estaría jugando al mus en lugar de estar aquí, ¿no? Quiero decir, ¿me entiendes? O sea, me explico. Entonces, al final, este pack que el Espíritu nos lo da cuando nosotros de corazón decimos diariamente al Señor, yo quiero que tú me des el fruto del Espíritu. Y ahí viene todo, ¿no? Viene la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio, el amor, un poco lo que ahí se describe. Y esto es lo que les faltaba. Al final, lo que les faltaba era una relación personal con el Espíritu de Dios para poder cambiar hábitos que bajo ningún concepto puedes cambiar si no es por esto, ¿no? Más o menos me has respondido a la siguiente pregunta que iba a hacer. Pues lo siento. Lo siento por ti y ellos dirán gracias. No, es... Pero si nos encanta hablar... No sé, qué poco nos Pues conocemos. Victoria, estoy interesado en que la contestes. Venga. ¿Cómo pensáis que podríamos incluir este pack, como lo ha llamado Josu, estas características, cómo pensáis que las podríamos incluir en nuestra vida? Como una unión cristiana, aquí a nivel de Zaragoza. Estas características. Esto que hemos hablado antes. ¿Cómo pensáis que, como ha dicho antes Josu, pues pidiéndolo obviamente? Sí, solo, perdona, que insista, Sí. o sea, a nosotros nos encantaría y tenemos la clave todo, ¿no? No, para llevarnos bien hay que amarnos más entre nosotros. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay que ser más empático con el que está a nuestro lado. Lo que yo pregunto realmente es, para eso, por ejemplo, casos prácticos, que puedas decir, bueno, pues yo haría esto. Claro. Eso es lo que quería escuchar. Ahí es donde voy, ¿no? O sea, es como que tenemos claro lo que queremos y también está claro lo que hay que hacer. Y entonces la Biblia te dice, mira, pues ten una vida devocional, que parece muy absurdo, pero hazlo, prueba a ver cómo te va, ¿no? Y es que la rueda ya está inventada. Y la Biblia te dice, todos los días dedica un tiempo a la oración. Y esto, al final, hará un cambio en tu manera de actuar. Pero claro, no queremos. Esto es como cuidar de tu salud de una forma naturista o hacerlo de una forma química. ¿Cuál requiere más esfuerzo y constancia? Es mucho más sencillo, si me duele la cabeza, tomarme la aspirina. Mucho más sencilla la química, ¿o no? Claro, estaba ya en la radio, a sacar una pastilla para el insomnio. Y entonces hablaba alguien y decía, bueno, sí, está en trámites, no sé qué, no sé cuántos. Y decía, pero ¿cuál es el problema del insomnio? El estrés, ¿no? Todo esto es lo que provoca. No, para arreglar eso, ¿qué es más fácil? Me tomo la pastilla, ¿no? Y ya está. Salía gente que hablaba de, no, tengo problemas de sueño, tal, no sé qué. Dice, pero ¿y te han recetado algo? Dice, no. Dice, tomo la pastilla que toma mi abuela. Claro. ¿No? Como ella la toma y le va bien para el insomnio, pues yo también me la tomo y ya está. No es esto. Nos gusta la varita mágica, que Dios venga y diga, ¡pling! Ya está, ¿no? Toma. El fruto del Espíritu, aquí lo tienes. Y esto requiere de constancia. Cosas prácticas. Tomemos un tiempo para orar diariamente, un tiempo para leer la palabra de Dios, un tiempo para reflexionar sobre qué cosas de verdad tengo que cambiar en mi vida. Y esto requiere constancia. Este es el método naturista, ¿no? Preventivo. No te cura al instante, que también lo puede hacer, pero es preventivo. Esto que dice Josu, hay un libro que se llama Más Platón y menos Prozac. No sé si lo habéis leído. Y es un filósofo y se dedica a analizar problemas que el Prozac pues, es una pastilla la pastilla química que te dan para aliviar los síntomas y los problemas, ¿no?
Y lo que dice este libro es que apliques la filosofía a tus problemas para solucionarlos, en vez de, pues, si tienes ansiedad, pues tomarte una pastilla, ¿no? Y entonces empieza, yo qué sé, a poner supuestos y dice lo que te responde la filosofía. Y nosotros es que lo tenemos desde antes que nadie, ¿no? Sería más Jesús, menos Prozac. Y no sé, hay que hacer un libro de esto. Tocará sacar un libro. Y yo sí que pienso que lo que hace Jesús es darnos como una perspectiva de los problemas que a ver, que si no lo tenemos a él, todo como que nos indigna mucho en la iglesia, ¿no? O sea, pues fíjate cómo ha venido hoy Pep. Es que vergüenza le tendría que dar. Vergüenza venir así, con estas pintas, ¿no? En vez de arreglarse. Y bueno, tengo aquí lo que me como y voy a casa. Fíjate, pero qué mal, qué vergüenza. Sin embargo, a través de Jesús, pienso, mira qué Pep, que ha venido hoy. Pim, te quedas ahí. ¿Qué tal ir a la semana? ¿No? O sea, es una perspectiva que nos hace ver las cosas sin este velo humano de la crítica, ¿no? Y de esto, sino es ver a la persona, ver con ese fruto, ¿no? Con ese espíritu, todo, no sé, diferente. Pienso que eso, hay que relativizar mucho las cosas y que eso nos ayuda a ver realmente el foco de las cuestiones, ¿no? Y no solamente lo que me indigna en un momento determinado. Y yo creo que también, aparte de decir, sí, tengo que hacer esto, ya sé que tengo que hacer lo otro, llevarlo como más a un terreno mucho más práctico y más palpable. O sea, por ejemplo, el dominio propio o una persona que sea muy impulsiva, vale, tengo que ser menos impulsiva. Hago mi oración, pero aparte de la oración sería bueno que dentro de la iglesia, como ahora, tengamos recursos que nos enseñen a dominarnos a nosotros mismos. Es decir, respiraciones, meditaciones, pero de forma más práctica. No sé si me doy a entender. Como benignidad. ¿Cómo yo soy más benigno? ¿Cómo yo logro eso? O sea, me dicen que tengo que ser benigno, pero igual hay una persona que se le dificulta encontrar la forma de poder lograrlo. Yo lo que creo que en las iglesias contemporáneas nos rompemos la cabeza con buscar nuevas soluciones o nuevas maneras de practicar lo esencial y lo básico. Voy a poner el ejemplo de los congresos. Cada vez se han hecho congresos con diferentes dinámicas, intentando hacer actividades más nuevas, más innovadoras, intentando captar a las juventudes, cambiando la perspectiva para que sea algo más atractivo y más atrayente, y al fin y al cabo lo que funciona es 2 más 2. Siempre va a funcionar 2 más 2 por la perspectiva que le quieres aplicar o por más fórmulas que quieras inventar, y al final yo creo que el problema que tenemos es que queremos inventar 1000 soluciones a algo que ya tenemos inventado, que es mucho más sencillo y más efectivo. Sí, pero es que a todo eso es que no tenemos nada para decir esto se hace así. Por ejemplo, te pongo en situación. La cosa, lo que se busca es adaptarse a lo que sucede hoy en día. Por ejemplo, las pantallas, los teléfonos móviles, son todos estímulos tan llamativos que nosotros en las fuentes con los jóvenes no hay un chaval que haya atendido a un culto en toda su vida. Ni uno. Ojo, esto es duro y difícil de digerir, pero ni uno de los chavos... Bueno, es que yo me quedé y digo, ostras, es que también me pongo un poco en situación y dices, es que es verdad, es tan fácil distraerse. Y claro, nosotros lo que les hemos lanzado un poco una llamada de socorro en la junta de... bueno, no lo hemos hecho, no, pero estamos ahí. La cosa es que es verdad, es cómo podemos hacer que por parte del que predica también adaptar un poco a tenemos la llave mágica de decir para que los chavales y no tan chavales pues sea más, no solo menos, sino que cueste menos
seguir el hilo. Porque a mí esto, por ejemplo, me parece preocupante. Muy preocupante. Es algo que, no sé. Lo que hemos hecho, por ejemplo, en la escuela sabática, comprar Biblias en Sí. NTV para que se entiendan mejor con Sí. una Reina Valera. Y ponemos una Y- caja para. Y Biblia a los cambio de móviles. móvil. Biblia a cambio de móvil. Y quien Sí. quiera lo deja. Y así menos distracción. Sí, decimos, por lo menos estamos hablando de la escuela sabática, pero es verdad que Claro, intentamos recuerdo- adaptarnos a la sociedad que vivimos hoy en día. Es que vemos, por ejemplo, es que son las pantallas, nos distraen tanto y que no sabemos dar con ese... Sí, me acabo de ir del tema, pero bueno, yo ahí lo lanzo porque digo, todo sea bienvenido, ¿sabes? Más cabezas, más ideas, ¿sabes? Que iba a decir que, o sea, que entiendo, porque claramente a mí también me pasa lo que comentas, y creo que está relacionado con el texto este de Gálatas que hemos leído, de que Pablo decía, yo no ando buscando que me apruebe la gente, pero es que a través de las pantallas es verdad que conseguimos aprobación como súper instantánea, ¿no? Y nos sube la dopamina mogollón y estamos súper contentos y tenemos como una sensación de que estamos haciendo algo en la vida de provecho y tal, ¿no? O simplemente pues con ir a trabajar o lo que sea, que no tienen por qué ser pantallas, pero es entonces como que teniendo esa parte como falsamente suplida, pues es cuando a mí me cuesta, por ejemplo, pues dedicarle un rato cada día a Dios. Y no sé, supongo que a todos nos pasa y lo difícil es cambiar el chip y decir, vale, es que me da igual lo que me diga que estoy haciendo bien o mal la sociedad, que lo que me importa es lo que piense Dios y cómo estoy en relación con Él. Es cuestión de prioridades y más que eso es que Satanás ahí con lo que he dicho es un gol por la escuadra que nos ha metido, así de claro. La cosa es cómo poner remedio a todo esto. Porque realmente yo reconozco que me pasa lo mismo, ¿eh? A mí también me cuesta. La última pregunta, que es, bueno, es la de siempre, la que os voy a poner siempre con todas las temas. ¿Qué pensáis que nos está diciendo Pablo mediante la carta a los Gálatas? Es que es verdad que lo hemos ido comentando un poco, pero igual con esta pregunta lo enfocáis desde otro ángulo. Y ¿qué pensáis que nos está intentando decir? Alberto, Dana, Pep, ¿qué pensáis que nos está intentando decir? Que nos dejemos de tonterías y prediquemos lo que es realmente importante, que es a Jesús. Que nos centremos en lo que realmente es importante, que hay situaciones, como hemos comentado, pero que eso no nos distraiga, que eso no sea lo que tome la prioridad, como hemos mencionado. Tenemos, como dice, que enamorarnos todos los días de Jesús, porque nosotros somos los que todos los días tenemos que decidir con quién queremos estar. Y también que nos fijemos en lo que pone en la Biblia, en la palabra, en lo que Dios nos ha dejado, porque ahí está toda la solución, todas las respuestas y vamos, todo. Que no nos fijemos en, pues hago esto porque pues en mi iglesia dicen que hay que hacerlo. No, mira la Tenemos muy Biblia. claro lo que hay que hacer y lo sabemos. Pues hoy vayamos al grano, vamos a actuar. Y creo que también nos anima como a analizar, bueno, creo que era un poco de idea de lo que decía hoy. Vale, lo he dicho bien. Ahí fue. Analizar lo que dice la Biblia. Sí, eso. Y en las cosas que hacemos y por qué las hacemos. O sea, como igual que los Gálatas habían caído en los legalismos, pues igual nosotros hemos caído en formalismos. Puede ser. Entonces, pues, analizarlos y quedarnos con lo que se puede. Claro, esto me recuerda cuando los fariseos querían como meterse, bueno, ir a pillar a Jesús por sanar a alguien en sábado. Claro, es que no se puede trabajar en sábado, pero no vas a sanar a alguien que se está muriendo teniéndolo en tus manos. Es que hay que fijarse en todo. Ahora con lo que dice Victoria estaba pensando que si antes eran legalistas, ahora somos formalistas. Y yo estaba pensando,
en la pandemia yo creo que lo que nos hemos convertido es en egocéntricos, ¿no? En decir, si me gusta bien y si no, no. Si me apetece, vale. Si no me apetece, no. Que eso, ostras, es fuerte, ¿no? Porque es muy maligno pensar solo en uno. Ser cristiano es pensar en los demás. Entonces, jolín, es verdad que, ojo, de aquí nos ha pegado Satanás, nos ha hecho, vamos, egocéntricos totales, ¿no? Y cambiar el chip y decir, oye, no, estamos en un grupo de una comunidad, ¿no? Apoyemos a la comunidad, que necesitamos otros, que no es lo que necesito yo, es qué puedo hacer yo para ayudar a los otros. También como que la sociedad como que nos empuja a eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, porque hoy en día hay 50.000 cosas, o sea, en un sentido tú vas hacia un sitio y hay como 50.000 cosas que tú puedes escoger. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de las plataformas de streaming, o sea, tú entras y puedes ver 50.000 películas según lo que a ti te guste. Entonces, pues, hay que romper un poco con esa carga que nos está imponiendo la sociedad y pues darnos cuenta de que a la hora del evangelio no hay tantos caminos. De hecho, hay solo uno. Bueno, dos, solo que hay que saber cuál elegir. Porque... Sí, yo considero, Dani, que la única solución es pidiéndole al Señor ayuda, ¿no? Porque al final todos sabemos esto, pareciera que somos conscientes, pero a veces nos quedamos ahí, ¿no? Es como pedirle a Dios que nos ayude para tener ese deseo, el querer como el hacer, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que en verdad podamos demandar eso y seguro habrá cambios. Pero hay que partir pues del deseo y de como ser conscientes que el único que puede poner en nuestro corazón eso es el Señor mismo, ¿no? Porque ya estamos tan contaminados, por así decirlo. Y bueno. Y ahora con lo que decías de los dos caminos, o sea, tenía tu frase en plan, y no es el cómodo el que hay que elegir. Exacto. Sí. Entonces es como una pista, ¿no? En plan, vale, si estás cómodo... Es que ahí no es. Igual, no sé, igual algo más puedes añadir, ¿sabes? No es cómodo, pero es feliz. Sí. Pero si es que además tenemos un spoiler de todo esto. Estamos en la iglesia de la Odisea. Abunda la gente tibia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que destacar. Si estamos cómodos, nada. Es lo que dices, es así. Porque tú, cuando te duchas, ¿cómo estás más tranquilo? ¿En agua tibia o en agua fría o caliente? Generalmente en agua ni en un extremo que te congeles ni en un extremo que te quemes. Entonces, pues, claro, hay que, como dice Alberto, hay que quemarse. Pues bueno, si nadie más tiene nada que decir, pues por mi parte doy por concluido el tema. Espero que os haya gustado. Espero que tengamos un poco más las ideas claras. Yo también me incluyo. Y pues nada, invito a Josu, que es el que va a llevar nuestra dinámica de oración de hoy. Pues la dinámica de oración hoy consiste en que hagamos grupos de 3, ¿vale? Estaría bien que no lo hiciésemos donde estamos, sino que pudiésemos utilizar una silla. Y os explico. Yo de las últimas dinámicas que he hecho en estos años, esta ha sido la que más me ha hecho, ¿eh? Quizá no, pues no sé, parezca un poco así, pero la disfruté mucho. Consiste en que el que está en la silla, el que se sienta, ¿vale? Es el que va a hacer la petición. La idea es que rotéis los 3, ¿sí? Entonces, como hay 2 que están de pie, tenéis que hacer 2 peticiones, pero tienen que ser muy concretas. No la paz del mundo, ¿eh? No vale pedir por la paz del mundo, para eso están las Miss Mundo. Hay que pedir algo muy concreto que queráis, ¿vale? No por mi familia, no vale tampoco, ¿sí?
Quizá pues poneros con alguien que os sea afín, ¿vale? Y que podáis expresar algo muy concreto. Yo pienso, por ejemplo, ni siquiera mis hermanos tampoco valdría, ¿no? Yo tengo 2, sino me gustaría que orásemos por este, ¿vale? Y tampoco deis mucha explicación, que el otro en la oración ya pues haga lo que considere, y así como la petición tiene que ser muy concreta, la oración también. No vamos a estar orando 5 minutos, tiene que ser una oración breve, concisa, pidiendo por eso, ¿vale? Claro, al final van a ser 6 peticiones, 6 oraciones, porque vais a ir rotando. Imaginad, yo estoy con Dani, otra persona, yo le pregunto a Dani, ¿por qué quieres que ore yo? Me dice, por algo concreto, el día de mañana, la semana de oración, el tema, ¿no? El tema de mañana, que creo que es clave, vale. Y le pides al otro. Una vez que hemos orado, el que se sienta soy yo. Y ahora le pido a Dani y le pido a la otra persona algo muy concreto. Vamos a hacer así, esto es, sí, grupos de 3, al final serán 6 peticiones. ¿Se ha entendido? El que está sentado ora por 2. No, el que está sentado escucha cómo oran por él, ¿sí? Y luego cambiar. Eso es, y luego rotas. Los que estéis con Avi y con Mona, se lo expliqué. La idea es. No, es broma. Se va a hacer una por uno y una por ti. El que está sentado, mira, Avi, lo vuelvo a explicar rápido. El que está sentado tiene que hacer una petición a los que están de pie. Una a cada uno. Por ejemplo, yo estoy sentado. Le pido a Dani, por favor, ora por mi primo, ¿vale? Y le pido al otro, por favor, ora por mi esposa. ¿Tiene que ser persona? Vale, ya Lo que sea. No, lo que quieras. Pero no vale por mis estudios. Entonces, claro, serán 2 oraciones por una persona. Luego se sienta otro. Intentemos que sean cosas concretas. ¿A la mejor, Mona? No. Entonces, el siguiente que se siente es el que pide, ¿vale? Perfecto. Venga, grupo de 3. Nos ponemos con ello y con esto... Somos 22, así que hay uno que queda suelto. No pasa nada si soy yo. Digo, para
sostendrás, tú eres fuerte junto a mí, no me dejarás, contigo quiero caminar, contigo deseo soñar, ya empiezo a ver aquel lugar, nadie lo impedirá. Tú guiarás el trayecto, dibujarás cada acción, me sostendrás, tú eres fuerte junto a mí, no me dejarás. Bueno, pues... Todo Calla. Washington y ahora La verdad es que sí. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que estés tú con nosotros, que estés con cada una de las cosas que hemos dicho en esta dinámica de oración, que tú cuides a cada persona que hemos mencionado, que tú estés con cada tema que hemos mencionado y que nos podamos quedar ese peso de encima, que seas tú el que nos ayude a llevarlo en nuestro trayecto, en nuestro viaje y que bueno, que estés con nosotros en lo que nos queda de semana, que nos ayudes a llegar con bien al sábado y que podamos disfrutar de esta semana de oración en la que podamos debatir y aprender un poco más sobre qué nos tienes que decir gracias a las cartas que Pablo escribió en su día. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues esto es todo por hoy. Mañana a las 7:30. Pero a las 7:30. Aquí. Pero no es Pizza. Bueno, sí, es verdad, queda la pizza. De verdad, queda la pizza. Hay pizza. No, Hay pizza. No, no hay pizza, tío. No, Pati no. puedes ir ya si quieres. Queremos aplaudir a Sí, pero es hawaiana, tío. Claro, se te cae. Oye, buena perla.